Cuando hablamos de una botella de vino, normalmente pensamos en la bodega, en la región de origen, en la uva o en la experiencia que vivimos al descorcharla. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en todo lo que sucede antes de que esa botella llegue a una tienda, a un restaurante o a nuestra mesa. Detrás de cada etiqueta existe una compleja red de decisiones, logística, selección, negociación, regulación, impuestos y estrategia comercial. Y justamente ahí es donde las importadoras juegan un papel fundamental en el desarrollo de la cultura del vino en México. En este episodio conversaremos con Marco Antonio Hernández, gerente comercial de Importaciones Cantabria, una de las empresas importadoras más relevantes del país, responsable de acercar al mercado mexicano una amplia diversidad de vinos, regiones y proyectos enológicos de distintas partes del mundo. Hablaremos sobre los desafíos de gestionar un portafolio tan amplio y diverso, cómo ha evolucionado el consumidor mexicano en los últimos años, cuáles son las tendencias que están marcando el rumbo de la industria y qué tan compleja es la realidad de importar y comercializar vino en un entorno marcado por la regulación, la carga fiscal y los constantes cambios del mercado que actualmente orientan hacia un consumo de menos alcohol. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Y bueno, como en cada episodio, doy la bienvenida a mi tocayo Edgardo Schiller y a nuestro invitado Marco Antonio Hernández. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarlos. Oye, mi querido Marco, si nos ayudas también con una breve presentación para dar contexto a quienes nos escuchan, algo de antecedentes de tu parte. Con mucho gusto. Pues mira, yo inicié en este mundo principalmente en la alimentación, hace ya aproximadamente 25 años. Me dediqué muy brevemente al tema de la política y al final, como no quedó el partido por el que estaba yo tratando de colocarme en alguna oficina gubernamental, pues me invitaron a participar en una importadora y distribuidora. Y después de tantos años, estoy aquí con un conocimiento de bastantes viajes, de visitas a muchas expos, eventos a nivel internacional, tanto europeos, a nivel Latinoamérica, asiático. Y inicialmente pues he trabajado muchas de las líneas, sobre todo de alimentación, y en los últimos 10 años aproximadamente me he estado especializando en la parte de vinos, licores, destilados y todo tema de bebidas para poder colocar marcas y representar marcas en México. Mi querido tocayo Edgardo Schiller, ¿cómo estás? Muy bien, acá con una edición nueva de Código Vino, en este caso con un buen amigo, Marco Hernández, y tuve la oportunidad de trabajar con él, hacer cosas juntos, así que me llamó la atención la fuerza con que vienen y un poco su modelo. Así que más que preguntárselo privadamente, dije, vamos a hacer un podcast, ¿no? Así que feliz de tenerlo acá, Marco, y arranquemos con la... Entremos en materia. Código Vino hemos tratado de que sea también un foro para quienes participan en la industria y nos parece muy importante tener hoy la voz del importador. Ya lo decíamos en la introducción, parece fácil y cuando nos llevamos la copa a la boca no nos ponemos a pensar todo lo que hay detrás y yo creo que Marco nos ayudará hoy a entender con mayor profundidad todas estas decisiones que se tienen que tomar, todo lo que se tiene que gestionar y esa visión que se tiene cuando están en una expo y dicen vamos a llevar este vino a México. Hablemos un poquito de la historia de la empresa. Importaciones Cantabria es un referente. Y platícanos un poquito cómo nace la empresa, cómo ha evolucionado en estos años. Entiendo que no solamente se dedican al tema del vino, pues será interesante saber un poquito más de el contexto. Sí, es correcto, Edgar. Importaciones Cantabria pertenece a un grupo que tiene más de 55 años de existir aquí en la Ciudad de México. Ahora mismo el CEO que es la cuarta generación de esta familia, seguimos siendo una empresa familiar. Estamos radicados concretamente en la central de abastos, justo en el corazón de la central de abastos acá en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México.
Y el negocio comenzó con la parte de víveres, víveres sobre todo de consumo básico. Para hace 55 años era el consumo totalmente distinto y parte de los productos que en ese entonces se distribuía a nivel local y sobre todo esperar que las grandes ciudades vinieran a proveerse de toda la materia prima para luego llevar a tianguis, mercados, zonas en donde fuera de la República Mexicana. Comenzamos con alimentación básica, todo tipo de semillas, especies, el tema de la canasta básica, algunos abarrotes, etcétera. Con el paso de los años, el grupo empezó a crecer sin dejar sus orígenes en lo que es la materia prima y poder suministrar a los grandes mayoristas, tanto de Ciudad de México como del resto de la República Mexicana. Y concretamente, lo que me han hecho saber los directores de la empresa es que comenzaron a viajar, tanto obviamente al ser la cuarta generación viene ya con otro tipo de mentalidad. El director general es una persona que está muy abierta a conocer y ha viajado mucho, y entonces en una relación concreta a la hora de beber vino, porque además son grandes amantes de conocer y de ponerse retos a la hora de consumir los vinos y destilados, pues en algún momento le ofrecieron, oye, pues tienes licencia de importador, deberías de probar con este vino, y decidieron hace aproximadamente 20, 22 años traer de los primeros vinos que se vendían acá en México. Comenzaron con un vino alemán y con una sidra, que era lo más típico que se podía llegar a traer. Después se desistió de ese proyecto, dado que no era la línea principal y no se sabía cómo manejarse en ese entonces, que no había lo que hoy tenemos ya tantos avances tecnológicos para dar un seguimiento. Y concretamente, aproximadamente hace 3 años, comenzaron nuevamente con este deseo de colocar y hacer una diferenciación en el sector vitivinícola en México. Con ello, Importaciones Cantabria pasó de tener 3 o 4 bodegas, cerca de 20, 25 etiquetas de vino de varias partes de España, a lo que somos hoy, una importadora con una presencia que cada día tomamos más fuerza. Somos muy jóvenes, la realidad es que no somos como esas importadoras que tienen más de 30, 35, 40 años en México. Sin embargo, tratamos de serle fiel a la parte que queremos que nos distinga al consumidor final, traer cosas distintas. Hoy traemos más de 300 etiquetas, importamos de aproximadamente 12 países del mundo, tanto viejo y nuevo mundo, y está siendo bastante retador para poder conformar una parte de historia y de cómo se había venido haciendo las cosas dentro del grupo, y después ahora con el nuevo objetivo que se tiene con Importaciones Cantabria. Yo me uní al equipo para poder apoyar en darle forma a nivel comercial, a nivel estratégico con los clientes, aproximadamente hace escasos 12, 16 meses. Y la idea es ir colocando nuestras etiquetas con aquellos socios comerciales que realmente deseen volver a creer en tener etiquetas que puedan superar las expectativas para cierto tipo de consumidor. Este concepto me parece muy importante resaltarlo porque creo que a pesar de este poco tiempo que tú mencionas, sí percibimos con mucha claridad que el enfoque ha cambiado de lo más clásico, me refiero en el portafolio, hacia una curaduría más diversa, más especializada, entender mejor al mercado. Y pues ahí me surgen varias preguntas. ¿Cómo se decide qué vinos entran al catálogo, cuáles no? ¿De dónde ha venido esta sensibilidad de los cambios del mercado? Sí, pues mira, cuando yo tomé un poco la parte de las riendas comerciales, me tomó unos meses de poder entender justamente los inicios de la importación, las etiquetas, las bodegas. Cuando yo llegué había casi 160, 170 etiquetas ya en nuestro catálogo, pero yo venía de un sector, el mismo sector, sin embargo, con etiquetas que ya tenían historia en México, ¿no? Actualmente formamos
3 personas parte del comité para poder tomar decisión en cuanto a incluir etiquetas, países y cosas distintas en cuestión de todo tipo de bebidas a nuestro catálogo. Hoy, y para meramente un comentario profesional, pero meramente personal, hoy decidimos mucho en base a los factores que son lo que el mexicano realmente ve, lo que el mexicano está esperando obtener cuando hacemos una inversión en este tipo de productos que se ha vuelto un tema de capricho, un tema de volvernos cada día más exigentes. Queremos tener un producto de calidad en prácticamente todo lo que salga del dinero en nuestro bolsillo. Y eso nos lleva a tomar decisiones en base del de no perder la diferenciación, pero al mismo tiempo ser un producto que realmente funcione para México. ¿Cómo hacemos? Hoy hay una analítica comercial de cada zona del país, hablando concretamente playas y ciudades. Pero luego dentro de las ciudades lo que corresponde a ser un pueblo mágico, una ciudad grande como puede ser un Guadalajara, Monterrey, pero después tenemos un Bajío que pesa de otra manera al ser un sector vitivinícola. Después las grandes zonas que hoy están muy de moda y que están siendo muy atacadas a nivel comercial, las costas, el occidente, la parte de Baja California y luego Cancún, Mérida. Y entonces lo que hacemos es, un servidor se encarga de hacer una analítica comercial visitando, conociendo, hablando con gente, viendo cuáles son los actores que están en esas zonas y después nosotros darnos a la tarea a ver si dentro de nuestro catálogo existe algo que se pueda adecuar y si no, también analizar si nos es viable introducir. Si quisiéramos introducir todo lo que creyéramos que se vende, hoy tendríamos una barbaridad de productos, lo cual tampoco podemos hacerlo. Intentamos generar una línea en la cual podamos rentabilizar completamente el negocio. Hoy uno de los objetivos es volver cada día más rentable la operación de Importaciones Cantabria y ahí es donde le dedicamos mucho tiempo en la analítica comercial, pero tropicalizándola en cada una de las regiones para llegar a decidir si adquirimos más etiquetas o reformamos las estrategias con cada una de las bodegas que ya tenemos hoy en el portafolio. Me llama la atención o me da curiosidad, Marco. Es una, como bien dices, primero son todas etiquetas que no son conocidas. Como bien dijiste, no van a lo conocido, van a lo diferente, ¿no? Que lo veo como estrategia comercial, lo veo muy bien. Pero ¿cómo funciona esto de que traen un montón? Porque sí traen, o sea, lo que está haciendo por ahí, lo que están haciendo las importadoras es de alguna manera concentrarse en el portafolio que ya tienen. Y ustedes, por el contrario, están expandiendo, ¿no? O sea, tienen mucho. De alguna manera, ¿es una prueba y error o esa es la estrategia o la política de ustedes? Es un poco de una combinación de lo que mencionas, Edgardo. Sí, es muy claro que la prueba y error lo tenemos que ir llevando a cabo todos los días. El esfuerzo que hace el equipo del cual también he implementado mucho tiempo para poder formar. Y en mi caso es un tema de que el día de hoy tenemos tantas variables a nivel económico que no hay manera de poder decir hoy nos muestran una etiqueta, hoy creemos y pensamos y estamos seguros de que quizá una visita de una bodega, de un país que sea muy reconocido a nivel vitivinícola y hoy en fechas de 1 de junio decidamos incluir al portafolio. Todo el proceso que pasa en cuestión de los cumplimientos administrativos, normativas de importación, el tema de los tiempos, los barcos, con todo lo que ha sucedido con el tema de la guerra, todo eso nos lleva a un escenario de que puede ser que tardemos 6 o 8 meses. ¿Qué es lo que nos implica ello? Que si llegara el producto dentro de X cantidad de meses, que tengamos certeza de que la situación
económica, social, etcétera, siga siendo un factor en el cual podamos seguir trabajando sobre un mismo proyecto. Por lo tanto, tanto para las bodegas que tenemos a día de hoy en representación, todo el tiempo somos muy transparentes. En mi caso, muchas veces me dicen, Marcos, que eres bastante duro. A una bodega se le hace saber la situación económica que hay en México y que el trabajo se tiene que hacer de ambas partes, tanto como el que exporta como el que nosotros tenemos en la cartera de clientes. Entonces, yo involucro mucho a la gente de bodega para que realmente sea alguien que junto con nosotros impulsemos el producto. Y entonces, con ello, al final, todo el tiempo es prueba y error, todo el tiempo tenemos una situación en la cual tendríamos que cambiar el switch y bajar el switch de compra si es caso que el consumidor cambia sus expectativas de consumo, valga la redundancia. Hoy tenemos el mejor ejemplo, hoy tenemos un premundial, pero da mucho miedo el postmundial. La situación económica que se va a quedar en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, al no saber si lo que va a hacer funcionar el Mundial de Fútbol en México, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y yo ya tengo negocios y ya tengo unas expectativas, pero hay que estar todo el tiempo en la analítica de saber si eso podemos seguir adelante o no. Hay bodegas que hoy podemos dejar de comprar, hay bodegas que inmediatamente tendríamos que recurrir a emergencias de comprar, haciéndolo llegar a México si es caso que hay un consumidor arduo y que está necesitando ese producto, o de plano posponer una introducción de alguna que hayamos creído en enero que era momento y que posiblemente la situación económica y de lo demás del mundo nos permita o no. O sea, todo el tiempo es prueba y error. Sí, yo me recuerdo que allá lejos, ese tiempo, trabajaba en una importadora, no de vino, sino de audio, y justamente nos juntábamos con los proveedores, hacíamos una reunión mensual y veíamos el embarque que estaba viniendo, el embarque que estaban por cargar y un embarque posible para luego de esos dos, ¿no? Entonces entiendo perfecto lo que dices, o sea, tienes que tener un poco de, obviamente, planeación mucha, y por otro lado, flexibilidad para adaptarse a la situación del momento, ¿no? Hicimos un podcast hace poco hablando justamente del tema de impuestos y de que si el vino mexicano era más caro por impuestos, etcétera. Y mi postura, por lo menos, es de que no es así. O sea, ambos productos, tanto importado como nacional, pagan IVA, pagan el IEPS. Lo que entiendo es que, al fin y al cabo, en todo caso, el producto importado tiene un coste mayor porque paga aranceles en algunos casos, no todos los países, muchos tienen acuerdo, como España, como Chile, Argentina viene peleándolo para quitarlo, ojalá y lo puedan lograr. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves? Yo sería ahí muy cauteloso, mi querido Marco y Tocayo, porque el hecho de que todos los vinos, tanto los nacionales como los importados, paguen una barbaridad de impuestos, sobre todo por el IEPS, y el IVA que además se le suma al IEPS. El IVA va sobre los costes más el IEPS más la ganancia, ahí recién aplican el IVA, sí, estás en lo correcto. Ahí no podemos estar en igualdad de condiciones que en otros países. En Europa, vinos de 5 euros con una muy alta calidad. Y en México, pues el equivalente te va a costar triple. Entendemos muy bien el costo de la cadena de suministro, la complejidad, pero definitivamente México es un país caro para tomar vino y eso genera una complejidad tanto financiera como fiscal para cualquier importador. Entonces, por ahí va mi pregunta para Marco. Me parece que el reto es un reto sumado y que no habría que quedarnos solo con la idea de que el vino mexicano es caro por ser boutique y no lograr esta masividad de producción que puede tener España, Francia, Italia, Argentina, sino porque además las condiciones en México a nivel fiscal son terribles. ¿O cuál es la opinión de Importaciones Cantabria, mi querido Marco? Sí, bueno, aquí hay varias cosas que me pasan por la mente y puede ser válido comentar. Al final, nosotros al tener un catálogo de tal dimensión que pesa a nivel fiscal, pesa a nivel valor, pesa a nivel distribución,
Lo que normalmente nos tratamos de referir casi siempre es una cosa es costoso y otro es valioso, ¿no? Hablando netamente en tema de dinero, efectivamente el IVA no se le suma al costo de origen. Puede haber varias formas de hacer una importación hacia México, dependiendo del acuerdo comercial que hagas con la bodega, un término de ex-works, un tema de FOB, que significa diferentes puntos en donde la bodega te va a colocar el vino. Ahí es donde entra el primer paso, o mejor dicho, el segundo paso de analítica comercial para saber si esos costos se prorratean y se sabe si ese vino va a llegar aquí a México de una forma competitiva. El tema del vino mexicano a mí me parece que tiene una enorme desventaja. Bajo mi perspectiva, no se le debería de aplicar la misma cantidad de impuestos que uno de importación. Y mira que estamos hablando que nosotros tenemos el 99% de productos de importación. Entonces hablo un poco como tirando en contra, ¿no? Pero la realidad es que debería de ser así. El vino en México tiene una enorme diferencia también contra Europa. Aquí no está considerado como un alimento. El día que eso llegue a pasar, me parece que se podría estar hablando de otro tipo de tasas de impuestos para poderlo aplicar. Y después se viene un tema de que todo lo que genera desde la importación, desde una tarima de madera que le llamamos pallet, al transporte que lo recoge y lo entrega de puerto de destino a la bodega, todo eso genera un IVA. Por lo tanto, el que menos repercute es el IVA del valor del producto. Ya cuando lo vendes y le tienes que trasladar a esos impuestos porque así el SAT nos lo pide, entonces el consumidor final tiene que absorber ese sobrecosto, que entonces lo único que hace es encarecer. Pero al final, aunque no lo tuviéramos que pagar, nos lo cobran de todos modos en la parte de la logística, ¿no? Lo que mencionabas, Edgardo, lo del tema de los contenedores lo vivimos a finales de año y todavía hay unas repercusiones. Ustedes sabrán que por el tema de la guerra que tuvo Estados Unidos con la parte del Oriente, hubo escasez de contenedores disponibles para carga debido a que estaba cerrado el canal. Por lo tanto, los buques no podían llegar a descargar o llegar a cargar, y eso nos hizo a nosotros una repercusión tremenda. Cuando a mí me da bastante nerviosismo y me pone así cuando le intento explicar a un cliente, ya sea una cadena de retail o un grupo de restaurantes, o el simple hecho de nuestros distribuidores que están confiando en Importaciones Cantabria, el decirle por qué no tengo vino, por qué no tengo inventario de esa etiqueta que está funcionando fantástico, ¿no? Y esto es porque hubo 2 meses en que no podíamos conseguir contenedor. Teníamos en los puertos de origen, tanto Barcelona como Valencia, tarimas y tarimas y tarimas de producto esperando a tener un contenedor para poder cargar y después tener un buque para poder cargar. Por lo tanto, si no hubiera eso de tema de impuestos, de todos modos, repercuten en tema de almacenaje. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Ser muy estratégicos en decir, desde el momento que se decide poner una etiqueta nueva en el portafolio de Importaciones Cantabria, tenemos que revisar la fecha del año en la que queremos que esté llegando aquí y de ahí tiramos hacia atrás. ¿Cuánto tarda la bodega en cumplir la normativa de etiquetado? ¿Cuánto tarda mis compañeros de importaciones en conseguir, junto con nuestros servicios de aduanas, de los agentes aduanales, en conseguir un contenedor, la salida del buque, la tardanza a México, llegada al puerto de Veracruz normalmente, después la expedición de los marbetes correspondientes, en donde vemos, hasta ese punto es donde vemos si realmente el producto va a salir en el precio que nosotros estábamos buscando o hubo algo en el camino que tuvo que hacer que el producto se encareciera más. Hemos tenido muchas sorpresas, tanto buenas como no tan buenas, que si un vino tenía que llegar aquí para venderse en 450 pesos, en el escandallo de retrasos, retardos, que si la etiqueta no cumplió, que si llegó en aduana, pero en lugar de llegar un martes, llegó un viernes, se te atraviesa el fin de semana, chalala, te repercute y entonces puede ser que te salgas de tu precio de venta objetivo y con eso ahí tienes que implementar nuevamente otra estrategia.
estrategia al momento de llegada del producto. Pero algo que tratamos de hacer, tanto directamente de mi parte, que tengo contacto con las bodegas y con cada uno de los clientes, es ser muy claros. Este vino va a rondar cuando llegue en tal precio. Y tratamos de evitar todas esas fugas de una mala gestión logística, pero hay ocasiones en que no depende de nosotros. Oye, y frente a todo este escenario que nos describes con enorme precisión y que hace que uno abra la perspectiva de todo lo que sucede previo a que llegue una botella a México y después el líquido a la copa, regresamos al tema del mercado porque hablaste de dos conceptos que son muy importantes. El primero dijiste, cada vez la gente quiere más calidad. Y dos, también hay tendencias de consumo nuevas, vinos más ligeros, menos alcohólicos, consumidores jóvenes que andan en el mundo fit y están buscando vinos sin alcohol. Muchas cosas que están sucediendo y para las cuales hay que adaptarse, incorporar como nuevas variables dentro de todo este escenario que acabas de plantear. Entonces, ¿cómo ves el consumo en México, el consumidor mexicano actual? Y eso lo ligo con el concepto de estas nuevas etiquetas. Estamos rompiendo con el concepto de lo clásico. ¿Hacia dónde lo vas viendo tú? Que tienes dos tipos de mercado, el retail, el canal Horeca, pero también eventualmente pues mirar al consumidor final. Es un tema sumamente complicado, Edgar, porque yo te añadiría después de pandemia un nuevo sector que es justamente el que hoy las grandes marcas, que tiene sus matices, hay ocasiones, hay meses en donde se ataca mucho y hay meses donde se nota poco, es el tema del e-commerce. Al final, esas zonas de la República en donde no hay tiendas especializadas o que cuesta muy caro el poder llevar el producto hasta un punto de venta, se vuelve el que el e-commerce nos da a nosotros como Importaciones Cantabria una ventana súper valiosa, puesto que la gente que conoce y que quiere cada día aprender más del tema del vino, qué bueno que no todos viven en Ciudad de México. Hay zonas espectaculares en la República en donde no te encuentras estas tiendas especializadas y la parte de la estructura de Importaciones Cantabria hemos llegado a tener muy buenas conexiones con empresas del e-commerce y de la tienda en línea con la cual podemos hacer llegar el producto a prácticamente cualquier destino. Entonces, y luego lo que comentaba era que lo que está en tendencia, que son los vinos naturales, tema de vinos con diferencias, en el caso de los rosados, que cada día se parecen más a un blanco, esas tendencias van en aumento, sí son muy destacables entre los conocedores y entre toda la comunidad de sommeliers, de profesionales y tal, pero no es lo que le deja la facturación a una empresa. Por lo tanto, aún que existan tendencias de consumo, tenemos que combinarlas entre lo que nos genera volumen y estar al día con lo que sea tendencia. En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo, un podcast de Frecuencia Cero, con René Palacios y Edgar Luna. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar, disponible en todas las plataformas de streaming. Yo creo que ahí pones el punto. De repente nos quedamos con la idea de que estas cosas que están sucediendo, que las vemos en las redes sociales, que ocurren en ciertos eventos, pudieran ser el sostén de un negocio. Y bueno, la industria del vino en México, hablando ya particularmente no de la producción, no de hacer vino, sino de venderlo y quienes lo compran, ya sea en un centro de consumo o para consumirlo en casa, pues las condiciones son distintas y si bien existen estas tendencias y se van asimilando, hay una pregunta muy interesante. ¿Quién está comprando vino en México? O sea, ¿dónde está verdaderamente ese comprador de vino? ¿En qué sector económico? ¿En qué rango de edad? Una cosa es tomarse una copita de vez en cuando, pero hay quien verdaderamente está comprando vino de manera continua y pues me imagino que ellos son los que sostienen al final el negocio y la industria en este país. Sí, a ver, el vino
que a modo personal lo menciono, que vas a un restaurante y sea un lugar de franquicia, eh, no, prácticamente en cualquier tipo de comida asiática, argentina, peruana, española, sobre todo, etcétera, predominan aquellas etiquetas que se están pensando que los importadores y quien decide, tanto importador como cliente, decide traer a México, son etiquetas de un costo en origen súper bajo y que te encuentras en un restaurante con la situación de que está multiplicado por mucho. Por lo tanto, esas personas que empiezan a nacer entre los 30 y 45 grados y, años, perdón, 28 años, 45 años, que ya tienen posibilidades de poder salir y viajar, y cuando regresan a México y se dan cuenta que hay lugares de una comida espectacular y que no está al nivel la carta de vinos, es donde está el trabajo, porque finalmente nos volvemos más exquisitos. Las personas que ya empiezan a ser independientes y con muchas posibilidades de viajar, regresan y te cuentan, sobre todo clientes particulares. Hoy el cliente particular nos busca a nosotros porque, una, no encuentra los productos que ellos están buscando tener, y la segunda es porque si los llegan a encontrar están por las nubes de precios. Entonces ellos, ya el mundo está de tal forma que es relativamente más fácil el poder estar en otro país, conocer. Las redes sociales tienen muchas cosas en contra, pero también a favor de que te puedes documentar si es un tema que te interesa, de cuáles son esas tipicidades del vino, etcétera, etcétera. Entonces, a mi manera de ver, aquellos retailers que son hoy los más grandes de México no se están preocupando por esa comunidad de consumidor. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tienen que hacer es rentable cada metro cuadrado dentro de una tienda de autoservicio, y para ello el comprador tiene que poner las marcas que le dejen el rendimiento, le dejen el margen. Por lo tanto, eso orilla a los compradores nuevos a tener que buscar otros canales. Por eso es que mencionaba yo que el e-commerce está siendo un tema de últimos años, un tema de tener que generar un entendimiento a trabajar con el e-commerce, porque no es nada fácil. La realidad es que la comunicación, tú pierdes en menos de 3 minutos a alguien que te pudo haber seguido durante meses por no transmitirlo de forma correcta, tanto en las redes sociales como en tu página web, etcétera. Pero esas cadenas que generan hoy los volúmenes de importación de vinos, da igual de España, de Italia, Francia y de Chile sobre todo, que son los principales que se mueven aquí en México, las dos características que tienen es, no hay mucho que entender, las etiquetas que son básicas, ¿no? Vinos jóvenes, totalmente frutales, con un grado de alcohol bajo. Y la segunda es que al traer un volumen importante, pues no importa que tengas un retraso de 2 meses, es que siempre vas a tener inventario aquí porque es un producto que se vende mucho. Entonces, es un poco la combinación de cómo vemos nosotros en dónde tenemos que trabajar, y después, dado el catálogo que tenemos, también es importante que nosotros hacemos negociaciones, que no nos volvemos locos con cantidades exorbitantes de importación, pero sí intentamos generar ciertos incrementos que vaya en aumento del negocio, tanto de la bodega que confía en nosotros, como de nosotros mismos hacia nuestros clientes. Te quería preguntar, ¿cómo ustedes están desarrollando una narrativa más hacia el lifestyle, ¿no? Y emocional alrededor del vino? Y quería en tus canales digitales sobre todo, entonces, ¿qué gana hoy? ¿La etiqueta o la mejor historia? Yo complementaría ahí la etiqueta, la mejor historia o el líquido que trae adentro la botella. Sí, definitivamente todo tiene que ver. O sea, no te puedo decir a día de hoy algo que está muy de moda y que lo sabemos quienes estamos incluidos en este ramo. En el mundo el vino blanco está en incremento de consumo. Que aquellos vinos tintos que la gente quiera que no sean tan de grado alcohólico alto, no va a poder ser. El cambio climático nos va a llevar a que los vinos van a ser como van a terminar siendo, y eso está orillando al consumo de los vinos blancos,
Por lo tanto, hoy la tendencia en vino blanco te lleva a que hay muchas etiquetas en donde no necesariamente necesitas una estética, necesitas algo fresco. Y cuando quieres pasar de nivel de un vino blanco, concretamente, hacia uno que ya tenga un tipo de desarrollo más de crianza, de maduración, de algo que sea más específico para que quieras tener una opción más para aquellos consumidores si quieren algo más, se vuelve que entonces sí tienes que incluir un tema de historia, un tema de estética en la botella y también incluirle algo que hoy está funcionando mucho, que es el origen, que el origen no sea verídico. Hay muchas etiquetas que se venden y se comercializan en México que en el país de donde se fabrican nadie las bebe o no las conocen o no es una marca que esté en ese país, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros el tener que redondear como Importaciones Cantabria en estar teniendo, independientemente de la etiqueta que queramos incluir en nuestro catálogo, saber que vamos a poder tener todo eso al mismo tiempo. En el momento que lo necesitemos, sabemos que ya contamos con él. Historia, estética, una figura bien, un producto fresco, de calidad, etcétera. Puede ser que en algún segmento del mercado la gente que últimamente nos ha ido muy bien con todos los que son conocedores de tema de arte, no sé en qué momento entendimos que el arte va mezclado con el consumo del vino, porque al final tiende a ser, cuando tú te tomas una copa de vino, está muy trillado, pero es verdad, depende del momento, de la compañía y de qué quieras lograr con beberte una botella de vino. Y entonces eso, para gente que está mezclada con el arte, lo hemos estado entendiendo y con el ritmo tan rápido y que no paramos para los chilangos que estamos acá en la Ciudad de México, hay que sensibilizarnos y decir, qué quieren esas personas concretamente de ese mundo. Y cuando le das al clavo, empiezas a tener una tendencia y entonces de ahí nos seguimos con un desarrollo. No va a salir una venta de 3 contenedores de vino solo porque nos sensibilizamos con el tema del arte. Pero es que una de las características de Importaciones Cantabria, que obviamente necesitamos vender para subsistir, pero lo que queremos crear es una tendencia y poder darle a ese consumidor que pide cosas distintas algo que cuando quiera algo diferente y que quiera tener nuevas experiencias, no lo dude, vaya a nuestro catálogo y diga, wow, esto no lo había visto y esto lo quiero probar. Me quedo con una idea que ha estado ahí desde que la mencionaste, la importancia en el cambio del e-commerce. Pero ya cuando hablamos de e-commerce tenemos que pensar también de las redes sociales, Instagram, TikTok, en fin. Desde el punto de vista de una estratega comercial como tú, en una importadora como Importaciones Cantabria, ¿qué tan importante se ha vuelto el tema de las redes sociales para poder dar a conocer los vinos? No hemos hablado todavía de la parte de educar al consumidor. Esa yo creo que pertenece a una charla distinta, pero esta me parece que viene completamente a modo. Ha sido un tema que en todos estos meses hasta tuve que cambiar mi foto de perfil en mis redes sociales, porque al final lo que ha creado la revolución de las redes sociales y que el día a día se vive en lo que subes, en lo que le enseñas al mundo digital, en dónde estás, por qué estás, qué estás haciendo. Hoy todos nos hemos vuelto aficionados y cada día queremos el mejor ángulo, queremos el ser el primero que suba, si llega alguien a un concierto, tengo que ser yo el primero que lo avise, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un tema que a nivel comercial hemos hecho un enorme esfuerzo y lo seguimos haciendo para tener dentro del equipo de marketing a personas que tratamos de incluirles en la visión comercial. La gente de marketing es experto en marketing, pero no son vendedores de vino. Y los vendedores de vino normalmente no somos expertos en marketing. Entonces, que ha sido una ardua labor el tratar de mostrarle ese camino comercial
a la gente de redes sociales. Tenemos un profesional de redes, una diseñadora, editora, tenemos fotógrafo que toma capturas, videos, y esos ángulos que son para cumplir el capricho de las redes sociales, cada día lo vamos afinando y nos sale mejor. Pero sinceramente eso no vende botellas. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en el momento correcto, difundir el mensaje en redes sociales de la manera en la que te deje a ti con el sabor y con las ganas de querer saber más. Pero si soy tan abierto y te mando un video de que me tomé una copa de vino blanco en la playa y te dejo la parte de qué uvas son y cuánto cuesta y de dónde es y de todo, puede ser que es un contenido tan largo que perdemos muy rápido de vista a la persona que le puede interesar. Entonces, se ha vuelto demasiado estricto y hemos sido muy analíticos en saber si lo que subimos realmente está difundiéndose y está dando resultados. Y ese es un camino que todavía no podemos decir que lo tenemos controlado. A día de hoy el tema de las redes sociales es completamente incierto. Lo que tú subes hoy en la mañana de una cena de anoche, hoy la gente está trabajando y no lo va a ver sino hasta la tarde. Entonces ya perdiste el momento, y si no usas el momento cuando debe de ser, posiblemente esa publicación ya ni siquiera tenga sentido. Tienes toda la razón. Este tema del timing, de la oportunidad, de la inmediatez, complican todavía más la charla, pero bueno, es una realidad que estamos viviendo y también el consumo de las redes sociales está empezando a cambiar. Ahí en el Instagram que están buscando menos retoques, menos filtros, realidad en lo que se está mostrando. Entonces este tema también del ángulo y de la iluminación correcta y demás seguramente continuará evolucionando, pero bueno, pues habrá que estar y habrá que continuar haciendo el trabajo que toca para que el negocio de cada quien pueda estar allí presente, tratando de entender y de reaccionar a las tendencias del mercado. Tocayo, en pregunta de cierre, ¿alguna adicional para nuestro querido Marco? ¿Cómo ven ustedes ahora? Cuéntanos un poquito, porque hablamos del presente, hablamos de cómo vender. ¿Qué visión tienen ustedes del mercado mexicano de acá a 5 años, por ejemplo? ¿Cómo lo ven? Fíjate que son justamente este tema, cada que podemos, mis directores y un servidor, y nos sentamos a hablar de cualquier situación, es una pregunta, constante. Es muy incierto. De repente podemos confiarnos y ver a los vecinos, importadoras, cadenas de retail, las tendencias. Yo tengo una forma de pensar muy concreta. Si hay una cadena de autoservicio, sobre todo de un nivel de cliente o de socio y de un poder adquisitivo medio alto o muy alto, que deciden traer un vino de ciertas características, lo que pienso es que ya tienen a la interna un trabajo de un área hecha. O sea, esa área ya hizo un trabajo. Quizá para mí un vino de una zona del mundo que no tuviera una parte de negocio en México y de repente te encuentras con la sorpresa que un retail o un club de precios lo tiene de importación y ves colocado un pallet completo con más de 300 botellas, dices, caray, algo están observando, ¿no? Es lo mismo que el crecimiento demográfico y de zonas comerciales que de repente te encuentras en distintas partes de la República que dices, ¿en qué momento alguien pensó poner una tienda departamental en esta zona? Bueno, en un futuro se está creyendo que la gente va a emigrar de las grandes ciudades y van a construir otras mini gran ciudades, ¿no? Entonces, nuestra visión es hacia esa misma dirección, Edgardo. Como tú sabes y como nos hemos visto muchas veces y siempre platicamos de esto, creo que una de las formas de hacer es estar presentes hoy y tratar de sentar bases cada vez más firmes en aquellas zonas en donde van hacia la dirección de crecimiento a nivel demográfico, económico, de población, incluso también la parte de las zonas hoteleras. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que dirigir, porque al final dentro de 5 años vas a tener lo que hoy en un pueblo mágico vas a tener grandes hoteles. Mi mejor ejemplo, que lo acabo de vivir hace cerca de 2 semanas aproximadamente, participamos en un evento que se llama Milésime en la parte de San Miguel de Allende y fue increíble porque afortunadamente tengo muchos amigos, clientes que me invitan y que fui, y la inversión que hay en esa zona para las cadenas que van a llegar a nivel hostelería y a nivel hotelero, algo están observando.
O sea, nadie va a invertir 1,000 millones de pesos en poner un hotel de un gran nivel, 5 estrellas, 5 diamantes y tal, si no creyeran que alguien lo va a vender. Entonces, esa tendencia yo voy tratando de seguirla. Y entonces, como tengo etiquetas que afortunadamente hoy puedo decir que hay muy pocos importadores que tienen, esas etiquetas son las que trato de sentar bases. Entonces, es una mezcla continua, ¿verdad? Continua de entender cuál es la dirección en la que va el país, cuál es la dirección de la siguiente población que va a tomar la decisión de consumir vino, las siguientes generaciones y hacia dónde se van a ir. A día de hoy, una urbe con casi 30 millones de habitantes que es Ciudad de México y con una competencia en la mayoría de casos muy desleal, se vuelve una zona en donde nos matamos entre todos. Y eso al final no es la finalidad. Aquí, si quisiéramos construir un mundo en cuestión comercial que sea el adecuado y que a todos nos sea redituable, pues al final hay que entender que hay ocasiones en que se toman decisiones de parte de por los grandes compradores que dañan muchas veces la parte del consumismo y la poca cultura que hay a veces entre los consumidores, ¿no? La estrategia que me parece muy válida es no nos centremos solamente en Ciudad de México, salgamos al resto de México que también se merece un buen vino. Yo te agradezco, Marco, muchísimo esta charla. Estuvo súper enriquecedora, hablamos de todo un poco. Y bueno, después de esta charla tan interesante, con tanta materia y sustento con nuestro querido Marco Antonio Hernández, queremos inaugurar con él una sección para el cierre de los episodios de Código Vino, donde le daremos una frase o palabra y él nos dirá lo primero que le venga a la mente. Será rápida y luego haremos una de cierto o falso. Así es que bien preparado, mi querido Marco, y empezamos. Un vino que se vende solo. Tinto, Una etiqueta que enamora. con colores. Una bodega con historia. España, Una carta bien pensada. vinos tintos, Un vino para celebrar. dulce. Bien, y ahora te voy a hacer una pregunta de cierto o falso, así 5 también. ¿Qué opina Marco Antonio Hernández? El vino se disfruta más cuando se entiende su historia. Totalmente sí, verdad, Un buen vino no tiene que ser necesariamente caro. verdad, La etiqueta influye en la decisión de compra. 50%, Importar vino es importar también cultura. verdad, Los espumosos deberían tomarse más allá de las celebraciones. verdad. Bueno, conocemos mejor con esto también a nuestro querido Marco Antonio Hernández y por supuesto le vamos a pedir a nuestro querido Marco que nos diga cómo lo podemos contactar, cómo aparece en redes sociales, Contacto de Cantabria, porque estoy seguro que habrá reacciones a razón del contenido de esta charla. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, mis redes sociales en Instagram, que es el principal canal por donde estamos ahora en comunicación con gente nueva que vamos conociendo, es marcohernandez.angelino. A Importaciones Cantabria nos pueden seguir en con el mismo nombre en Instagram, Importaciones Cantabria, y en el momento que entren contamos con un club de vinos que estamos trabajando para poderlo hacer de tal manera que sea algo verdaderamente diferente a todo lo que ya existe a día de hoy. Tenemos también un enlace hacia nuestra cava selecta que estamos diferenciando. Si todavía caemos y rayamos en lo distinto, todavía queremos irnos a todavía más y ese es un trabajo arduo de todos los días. Todo está dentro del mismo link, importacionescantabria.com, Instagram, Facebook y directamente en nuestra página pueden encontrar todos los productos que vendemos, adicional a las otras empresas que pertenecen también al grupo, alimentación, tema de semillas, etcétera, y con mucho gusto estamos encantados de poder proveer y de seguir aportando un poquito más para que tema del vino que nunca terminas por aprender y nunca terminas por saber, pongamos nuestro granito de arena. Muy bien, pues mi querido Marco, muchísimas gracias de nuevo. Ojalá podamos muy pronto tener otra charla. Se nos quedan temas como la capacitación en el vino, los equipos de venta, el conocimiento de quienes atienden en un restaurante, en un wine bar y otras tantas que seguramente podrían hacer una charla de complemento a esta que hoy ha sido tan ilustrativa, insisto. Mi querido tocayo, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Abrazo. Muchas gracias a ambos. Un abrazo también.
Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.